laboratorio de biología molecular. ¿Por qué es importante estudiar biología molecular o que un médico sepa unas bases de biología molecular? Vámonos a la época del inicio de la pandemia. Eh, Apareció la infección por el SARS-CoV-2. Hubo una gran carrera entre distintos países para buscar el diagnóstico oportuno de esta infección. Y nuestro país optó por comprar las llamadas pruebas rápidas o las pruebas serológicas, que si ya han podido revisar uno de los casos clínicos de los seminarios, uno de los métodos que se utilizó en ese momento era la detección de anticuerpos IgM, IgG contra el SARS-CoV-2. Esa fue una de las estrategias que utilizaron países como Perú, como Bolivia y Ecuador, en las cuales la expansión de la infección por este virus fue aumentando de sobremanera y de forma descontrolada. ¿Qué fue lo que pasó acá? Hubo un mal análisis y también había un trasfondo político, es verdad, de cuál era la mejor prueba para la detección de esta infección. Dentro de las metodologías y de las primeras pruebas que se desarrollaron fueron las pruebas moleculares, lo que se conocía y se volvió muy popular el llamado PCR. Y es que las pruebas moleculares permitían una detección temprana de una infección, incluso en pacientes asintomáticos, y justamente permitía aislarlos, evitando la diseminación del virus. Diferente con las pruebas serológicas en las cuales permitía una detección de un anticuerpo que, como ya hemos visto en el laboratorio de autoinmunidad, es una respuesta a, eh, a la presencia de un antígeno y es parte de la inmunidad adaptativa, que quiere decir que es una respuesta más tardía, en la cual una ya identificado a través de la presencia de anticuerpos, de repente ya era muy tarde para aislar a este paciente y ya había infectado a gran cantidad de personas. La biología molecular no solamente nos permite detección de virus, también en su rotación de neumología ya habrán podido escuchar del llamado GeneXpert. Este permite una detección temprana del Mycobacterium. Recordarán también de su clase de microbiología que el cultivo del Mycobacterium demora mucho tiempo, ¿no? Semanas, si bien pueden utilizar un medio líquido para cultivo, reduciendo a la mitad este tiempo de espera del crecimiento de esta bacteria, sigue siendo muy grande el tiempo de espera. Entonces acá la biología molecular les da una herramienta adicional, poder detectar el ADN de este Mycobacterium, una pequeña cantidad de bacilos, y poder dar un resultado mucho más rápido, que puede estar en unas 2 horas. Aparte de esto, la biología molecular les permite detectar una mutación que esté relacionada con una resistencia a uno de los antibióticos de primera línea, como es la rifampicina, pudiendo dar un tratamiento mucho más específico a este tipo de pacientes. Otra ventaja de la biología molecular es la alta sensibilidad. No requieren de una gran cantidad de Mycobacterium para detectarlo. ¿Por qué es importante esto? En el instituto, un trabajo que es un hospital pediátrico, no sé si han podido tratar eso en la parte de neumología, pero los niños son paucibacilares, o sea, la cantidad de Mycobacterium que van a tener es muy baja, por lo cual una baciloscopía puede ser negativa. Sin embargo, la biología molecular lo puede detectar. Otra ventaja y otro de los usos de la biología molecular es para pronóstico. También en su rotación de hematología habrán podido escuchar de que hay mutaciones dentro de las enfermedades oncohematológicas que están relacionadas con el pronóstico de la enfermedad. Por ejemplo, la mutación BCR-ABL. La biología molecular, a través también de cartuchos como el EXPERT, permite la detección
de la mutación BCR-ABL, la cual nos da pronóstico y también indicación de un tratamiento específico a este tipo de pacientes. No solamente eso, también va a permitir el control post-tratamiento. La presencia de esta mutación en un paciente que ha sido tratado nos indica que todavía hay células neoplásicas, pudiendo entonces tomarlo como enfermedad mínima residual. También me va a permitir identificar mutaciones relacionadas con cáncer, por ejemplo, el BRCA1 y el BRCA2 relacionados con cáncer de ovario y cáncer de mama. Entonces, también se puede prevenir utilizando la biología molecular antes de la aparición de esta enfermedad, debido a que ya están identificando mutaciones relacionadas con este tipo de neoplasias y tomar una medida preventiva. Entonces, la biología molecular les permite el diagnóstico, les permite el seguimiento, pronóstico de enfermedades y también prevención al detectar algún tipo de mutación. Vamos a recordar un poco de historia. Fue Watson y Crick quienes plantearon el primer modelo del ADN, este modelo de doble hélice, que fue en realidad, lo realizaron en base a las imágenes de rayos X que fue descrita primero por Rosalind Franklin, ¿no? Que a través de esta imagen que mostraba una difracción de rayos X fue que se basaron Watson y Crick para desarrollar el modelo de doble hélice. Ustedes recordarán que ya esto, en base a su curso de biología molecular, que lo han llevado en el primer ciclo, es que el ADN, esta molécula que contiene gran información, va a encontrarse en 23 pares de cromosomas y que el genoma humano completo va a estar compuesto por miles de millones de pares de bases, que están conformados por alrededor de unos 21.000 genes codificantes. Vamos a ver que dentro de un gen vamos a observar distintos tipos de regiones. Vamos a observar los exones. Los exones van a ser regiones codificantes, que quiere decir que esta región se va a traducir en una proteína. Vamos a observar también los intrones. Los intrones son secuencias no codificantes, no van a generar una proteína, pero como vamos a ver en la subsiguiente clase, sí nos va a servir en algunos tipos de pruebas de biología molecular, principalmente en identificación humana. Es importante también recordar un poco de la estructura del ADN, siendo su unidad principal el nucleótido. Vamos a ver que un nucleótido, si ustedes recordarán, está formado por un grupo fosfato, por una pentosa. Dependiendo de la pentosa, estaremos frente a un ARN o un ADN, si esta es desoxirribosa o si es una ribosa. Y también vamos a encontrar una base nitrogenada, que esta puede ser una adenina, una timina, citosina o una guanina. Diferencias entre un ADN y un ARN. Un ADN generalmente es una doble hélice, es una doble cadena, mientras que un ARN es una cadena única. También vamos a ver que las bases van a ser diferentes. Va a haber un cambio de uracilo que va a reemplazar a la timina en el caso del ARN. Y otra característica son las funciones. La función principal del ADN va a ser el almacenamiento de la información genética, mientras que el ARN va a ser el que va a traducir esta información a proteínas. ¿Por qué es importante diferenciar una de la otra? Porque las técnicas de biología molecular pueden ser orientadas a la identificación de un ARN o a la identificación de un ADN. ¿De qué va a depender? Va a depender de lo que ustedes busquen identificar. Por ejemplo, un virus de la hepatitis C es un virus ARN. Entonces, la prueba va a ser orientada a la identificación de un ARN. Un citomegalovirus es un virus ADN. Entonces, la identificación va a ser orientada a la identificación de un ADN. También es importante
repasar de manera rápida lo que es la replicación del ADN. La replicación del ADN es el proceso por el cual se generan copias de este ADN y se va a dar en la división celular. Se van a obtener entonces una molécula hija que está formada por una hebra original y una hebra nueva. Vamos a ver algunas, las enzimas que forman parte de este proceso. Vamos a recordar a la helicasa, que es la encargada de desenrollar este ADN. Vamos a encontrar a la primasa, que va a ser la encargada de colocar el cebador del ARN. Y principalmente hay que recordar a esta ADN polimerasa, porque lo vamos a ver en las partes de biología molecular, porque esta ADN polimerasa va a ser la encargada de sintetizar la nueva hebra de ADN. También es importante recordar el llamado dogma central de la biología molecular. Recordarán de que este material genético, primero, para que la expresión se traduzca en una proteína, primero tiene que pasar por un proceso llamado transcripción. Este proceso de transcripción ocurre en el núcleo. ¿Y qué es lo que se va a producir? Este ADN se va a primero a convertir en un ARN, que es un ARN mensajero, un ARN mensajero complementario. Luego va a salir del núcleo para pasar el proceso de traducción que se va a dar a nivel de los ribosomas, en el cual este ARN mensajero va a generar aminoácidos. Aminoácidos que va a depender de la secuencia del código que vaya leyendo, que se vaya leyendo. ¿Por qué es importante esta parte? Porque yo de repente busco la identificación de una proteína, como vamos a ver en la clase siguiente. Por ejemplo, quiero ver la proteína HLA. Para ver la proteína HLA, tengo que ir al material genético que va a transcribir a un ARN mensajero y luego va a traducirse a dicha proteína. Dentro de las técnicas de biología molecular, vamos a ver distintas técnicas. ¿Cuál es la ventaja de la biología molecular? Uno es la sensibilidad. ¿Por qué? Porque van a buscar identificar material genético y el material genético puede estar en una pequeña cantidad y se puede reconocer. Va a ser específico. ¿Por qué? Ustedes identifican una secuencia única de determinada analito. Por ejemplo, quiero identificar un CMB. Para identificar un CMB, voy a buscar una secuencia que solamente lo tengo el CMB. Por ejemplo, para el HIV, lo mismo. Una secuencia única de ese virus. Por eso es que es sumamente específica. Veloz. Dependiendo de las técnicas, va a ser rápida la amplificación y la detección de un determinado agente infeccioso o de una determinada mutación. Va a depender de las técnicas. Las técnicas de biología molecular han ido evolucionando conforme han pasado los años. Y después de la pandemia, prácticamente todos conocen lo que es un PCR para identificación de algunos virus. Las áreas que se aplican en la biología molecular ya les he mencionado: enfermedades infecciosas, detección de mutaciones para enfermedades genéticas, pronóstico también de enfermedades oncológicas, etcétera. Vamos a hablar un poco de los métodos de biología molecular entonces. Ustedes cuando revisan los textos, cuando leen alguna patología, a veces en la parte de diagnóstico van a encontrar estos términos. Para el diagnóstico de tal patología se recomienda el PCR. Para diagnóstico de tal patología se recomienda el NAT. Entonces vamos a revisar un poco esas terminologías para que ustedes se puedan orientar. Cuando ustedes escuchen la palabra NAT, significa una prueba de ácidos nucleicos. O sea, es cualquier prueba que utilice ácidos nucleicos. Ese es el NAT. Cuando hablamos de PCR, es la reacción de la cadena de la polimerasa. No confundir la proteína C reactiva con este PCR, que he escuchado muchos que se confunden. El PCR, ¿en qué consiste? Consiste en que ustedes tienen una región específica del ADN o ARN que buscan identificar.
Entonces, esa región específica la voy a comenzar a amplificar, o sea, voy a generar un montón de copias de esa región para luego poder identificarla, ¿ya? Entonces, en una muestra, yo busco una secuencia específica y luego la voy a identificar. Primero hago un PCR y luego la identifico a ver si hay o no hay dicha presencia de esta secuencia objetivo. Otra, otra terminología que pueden ver en los textos es este llamado RT-PCR. No hay que confundir este RT-PCR con real time o PCR en tiempo real. Cuando hablan de RT-PCR, hablan de una transcripción reversa. ¿En qué situaciones? Yo les había mencionado que hay virus que son ARN que necesito su identificación. Un ejemplo es la hepatitis C. Sin embargo, la metodología solamente me permite una identificación de ADN. Entonces, ¿cómo hago para identificar un virus que es ARN? Lo tienen que retrotranscribir, o sea, transformar este virus, que es un virus ARN, en un ADN. Y esto se hace con una reacción de retrotranscripción. Se transforma este ARN en un ADN complementario y recién ahí se puede hacer la amplificación a través de un PCR. Otra de las terminologías que pueden encontrar en los diversos textos es esta, el qPCR. El qPCR sí es el real time o PCR en tiempo real. Esta es la metodología principal que ustedes van a utilizar. ¿Para qué? Para hacer una carga viral de HIV, para hacer una carga viral de hepatitis B, de hepatitis C, citomegalovirus, etc. El PCR en tiempo real me permite una cuantificación del ADN en dicha muestra. Entonces, generalmente tiene un marcador fluorescente que me va a permitir la identificación y la cuantificación de la región que yo busque amplificar, sea un agente infeccioso, sea un oncogen, etc. Otra cosa que también van a encontrar en los papers va a ser este llamado CT, ¿ya? Este CT es la cantidad de ciclos que se requirió para poder detectar un determinado gen. Entonces vemos acá en un gráfico, vemos acá esta línea punteada, es el umbral. Y estas son los números de ciclos que le ha tomado a esta muestra para poder pasar este umbral. Esta cantidad de ciclos que le tomó para pasar este umbral se denomina CT. ¿Por qué es importante el CT? Porque el CT me va a indicar, puedo extrapolar la cantidad de ADN que hay presente en esa muestra. Mientras más tiempo, mientras más ciclos le tomó a este examen sobrepasar este umbral, entonces puedo extrapolar que hay una poca cantidad de ADN objetivo en esa muestra. Mientras menos ciclos le tomó para pasar este umbral, puedo indicar de que ha habido una gran carga de ADN, entonces ha pasado los ciclos mucho más rápido. Otra cosa que van a encontrar en los papers, en los resultados de biología molecular, es el determinada sensibilidad y límite de detección o el LOT, que es la cantidad que puede detectar o cuantificar dicho examen. Lo vamos a ver en un ejemplo posteriormente. Entonces, el PCR fue desarrollado por Kary Mullis, más o menos en 1986, y como finalidad de esta prueba es la detección de un material genético generando una gran cantidad de copias de una región objetivo de un ADN o un ARN. Entonces, si ustedes recordarán la parte de la generación de una nueva hebra de ADN, nosotros utilizamos acá en los reactivos un ADN polimerasa sintético. Vamos a utilizar desoxinucleótidos, los distintos nucleótidos que vemos acá, lo vamos a utilizar en los reactivos, vamos a utilizar primers. Los primers van a ser los límites de una secuencia objetivo y el ADN que se ha extraído de la muestra. El PCR está forma,
o engloba tres procesos en sí, en el cual va a pasar por un termociclador. Como su nombre lo dice, este termociclador va a tener distintas temperaturas a las cuales se van a dar distintas reacciones. La primera va a ser que esta máquina va a aumentar la temperatura hasta una temperatura más o menos de unos 92 grados, 95 grados, dependiendo del protocolo que se utilice, y el objetivo va a ser abrir esta doble cadena, ¿ya? Abrir esta doble cadena de ADN. Este proceso se llama denaturación. Luego, lo que va a producirse es una disminución de la temperatura. ¿Para qué? Para que los primers se coloquen de manera o se hibriden a una región complementaria específica que van a ser los límites y luego se van a unir los nucleótidos, donde luego se van a unir los nucleótidos. Este proceso se llama annealing o hibridación y se va a dar a una temperatura aproximadamente unos 50, 60 grados. Luego viene la llamada fase de elongación o polimeración, en la cual se comienzan a añadir los nucleótidos. Se van a comenzar a añadir los nucleótidos y se va a generar una cadena de la región específica que buscan amplificar. Y estos ciclos que hemos visto acá, esto es un ciclo, por ejemplo, se va a repetir de manera continua, muchas veces. Entonces se van a generar una gran cantidad de una región que busquen identificar. Entonces, ustedes tienen su ADN que han extraído de una muestra, tienen sus, eh, tienen sus primers, tienen sus nucleótidos y tienen su Taq polimerasa, todo lo necesario para generar múltiples copias de la región de interés. La van a colocar en estos tubitos van a pasar a estas máquinas que son los termocicladores, colocan a distintos tipos de ciclos y van a generar una gran cantidad de secuencias de dicha región. Luego, este es un PCR convencional, va a pasar por un gel de agarosa, estos ácidos nucleicos amplificados van a pasar entonces por una electroforesis, van a tener distintas cargas y se van a poder identificar si ha habido amplificación o no a través de una secuencia marcador o una regla que nos va a servir de guía. Vamos a ver las distintas técnicas de PCR rápidamente. La llamada RT-PCR, que ya les había mencionado, que es una retrotranscripción. Tienen un ARN. Recuerden que virus son ARN, en la cual se tiene que hacer primero una retrotranscripción para la identificación propia del virus, a través de un ADN complementario. Una vez realizada la transcripción, recién se hace un PCR. El qPCR, recuerden que el qPCR o PCR en tiempo real va a ser el PCR que va a permitir una cuantificación. Entonces acá sí vamos a tener el CT, ven acá la curva de amplificación en la cual van a ir pasando los ciclos, se comienza a través de una sonda fluorescente a identificar mayor cantidad de un ADN hasta que pase esta línea que va a ser el umbral. Esta es la técnica más usada, este qPCR, es la que ustedes han observado en su laboratorio, en los resultados de laboratorio, por ejemplo, en neumología, si han visto un resultado de GeneXpert, se utiliza esto, un PCR en tiempo real. El otro, el que mezcla, es un RT-qPCR, o sea, es una retrotranscripción y se hace un PCR en tiempo real, por ejemplo, para la detección del SARS-CoV-2, por ejemplo, para la detección y la cuantificación del HIV, para la detección y cuantificación de la hepatitis C, en la cual requieren una carga viral para valorar la respuesta a tratamiento de estos pacientes. Y vamos a ver este resultado. Es un ejemplo de lo que ustedes van a recibir en la parte clínica. Este es el resultado. Es un ejemplo. Acá tienen los datos del paciente. En este caso es una carga viral de citomegalovirus. Y ustedes van a observar distintos datos. Van a observar el límite de detección. En este caso es una prueba bien sensible. Me indica de que esta prueba es capaz de reconocer desde 123 copias de citomegalovirus.
Si bien es capaz de detectar o reconocer, o mejor dicho, de cuantificar 123, si presenta menor cantidad de 123, las pruebas de biología molecular son tan sensibles que sí lo puede detectar, mas no lo puede cuantificar. O sea, me puede indicar, ¿sabes qué? Sí he encontrado que hay citomegalovirus, pero no soy capaz de cuantificarlo. Sin embargo, por encima de los 123 copias, ya lo puede detectar. Vamos a ver acá en el resultado, ustedes están teniendo acá las unidades internacionales por ml. Esta es la carga viral. Por ejemplo, este paciente tiene 51.534 de carga viral de citomegalovirus. En algunas revisiones, ustedes cuando lean algunos papers sobre biología molecular, a veces les dicen copias por ml. En este caso, están viendo unidades internacionales. ¿Cuál es la diferencia? Dependiendo del reactivo que se haya utilizado, va a haber un factor de conversión. Nosotros utilizamos en el laboratorio unidades internacionales porque permite una comparación interlaboratorial. ¿Qué quiere decir? Que el resultado que está obteniendo en este hospital puede compararse con el resultado de otro hospital, porque están en unidades internacionales. Otro valor que ustedes van a tener es este, el logaritmo. Este es un valor muy importante para seguimiento. Cuando ustedes, digamos, este es el primer control que ha venido este paciente, entonces su punto de partida, en este caso, es 4,71 el logaritmo. Y este es su valor de referencia para controles. Dependiendo de el paciente, dependiendo de las características de patología del paciente, si es un paciente post-trasplantado de progenitores hematopoyéticos, si es un paciente post-trasplantado renal, también depende de cuál es el esquema que maneja en su hospital, ustedes van a poder considerar, dependiendo de la variación de la variación del logaritmo, si es que está yendo bien o está yendo mal su paciente. Un ejemplo, en el instituto generalmente manejamos una variación de uno del logaritmo. Si es que está aumentando un logaritmo de uno para arriba o un logaritmo de uno para abajo, podemos valorar si hay una adecuada respuesta o no está respondiendo adecuadamente al tratamiento antiviral. Este es otro ejemplo de Epstein-Barr. Bueno, acá les he colocado la secuencia específica de Epstein-Barr. Esto es más parte del laboratorio. Pero acá también estamos viendo las unidades internacionales que nos está indicando la carga de Epstein-Barr que tiene este paciente y su logaritmo que nos va a servir para controles sucesivos. Este es un ejemplo del expert, que seguramente han escuchado en la parte de neumología. En este caso, van a observar acá que esta es la secuencia o es la región para la identificación del Mycobacterium y todo lo que ven acá, este ROP B1, 2, 3 y 4, son genes relacionados con resistencia. O sea, si se encuentra una mutación en dicha región, me indica una resistencia. En este caso se ha detectado la presencia de esta secuencia que me indica que hay el Mycobacterium y sin embargo no se ha encontrado de que hay una mutación en esta región. Por ende, no hay una resistencia a rifampicina detectada. Las otras metodologías, y que seguramente ustedes van a tener a la mano en los próximos años, es el secuenciamiento. Hay distintas metodologías para el secuenciamiento. Una es el Sanger, que es una técnica muy laboriosa, y la que ustedes van a tener es el NGS, o Next Generation Sequencing, o secuenciación masiva. ¿Qué permite la secuenciación? Permite conocer cada una de las bases de un genoma, de una región específica. Entonces, como ya conocen cada una de las bases, ya se conoce el genoma humano, por ejemplo, el genoma de distintos tipos de virus también, van a tener una plantilla. Si ustedes en la secuenciación, una de las bases que esperarían encontrar no se encuentra, por ejemplo, acá hay una guanina, pero en vez de una guanina hay una timina, hay una adenina, entonces está viendo una mutación en dicha región, por lo cual
dicha mutación puede estar relacionada con una patología. Entonces permite un diagnóstico mucho más fino. Y eso es lo que ustedes van a ver cuando ya sean médicos. El NGS se está dando en los laboratorios, tanto del MINSA como de salud. Entonces es algo que van a tener en la mano y que van a tener que desarrollar también. Este es un ejemplo de secuenciamiento, solamente les pongo como ejemplo. Si hacemos secuenciamiento en el instituto, esta es una prueba para detectar resistencia a antivirales frente al CMV. Por ejemplo, nosotros sabemos que las mutaciones a nivel del UL54 y el UL97 en el CMV están relacionadas a resistencia a fármacos frente al CMV. Entonces, como sabemos que las mutaciones en hechas regiones están relacionadas con la resistencia, voy a secuenciar dichas regiones en búsqueda de una mutación. Entonces, en este caso, ven acá que se ha secuenciado la región UL54. Acá la están viendo en cuatro partes porque la región del UL54 es una región grande, entonces hay que secuenciarla por partes, ¿ya? Porque no hacemos NGS, hacemos Sanger. Entonces, como hacemos Sanger, hay que hacer un secuenciamiento por partes. Si fuese NGS, podría secuenciar toda esta secuencia del UL54 de manera íntegra, sin necesidad de hacerla por partes. Entonces, como les había mencionado, nosotros tenemos una plantilla. Ya se ha secuenciado a un citomegalovirus normal, a un citomegalovirus que, digamos, salvaje, sin ninguna mutación. Ya se conoce esa. Entonces, eso lo vamos a utilizar de plantilla. Se hace la secuenciación de nuestra muestra que tiene una alta sospecha de genoresistencia y entonces las vamos a hacer un match. Vamos a poner una plantilla sobre la otra y vamos a ver si coinciden. En este caso, por ejemplo, acá, en esta plantilla, en este match, se ha observado una mutación. Hay una alteración a nivel de las bases. Y esta mutación se ha identificado como una mutación D413A. Se busca en una base de datos de bibliografía para ver si se ha estudiado esta mutación y se encuentra de que hay un artículo, miren, del 2007, en el cual identifica que esta mutación genera resistencia a ganciclovir y cidofovir, pero es sensible a foscarnet. Esto en la región UL54. La otra región, la UL97, vemos que también es una región más pequeña, no es necesario fraccionarla, y también se ha encontrado una mutación. En este caso es la mutación D60, D605E, que es una mutación que también se ha encontrado en distintos papers, pero esta mutación no encuentra una resistencia, ¿ya? Sin embargo encuentra una sensibilidad a ganciclovir. Entonces, en esta muestra, que hubo una alta sospecha ya por distintas características de la infección del CMV, vemos de que en el CMV hemos encontrado una mutación a nivel del UL54, que es la D413A, que está relacionada con una mutación que genera resistencia a ganciclovir y a cidofovir, mientras que no reportamos esta mutación porque no se ha relacionado con ninguna resistencia. Este es un ejemplo nada más de secuenciamiento que ustedes, como vuelvo a decir, es muy probable que lo tengan a la mano en los próximos años para el diagnóstico de distintos tipos de patologías. El futuro de la biología molecular permite una medicina personalizada, ya es realidad, realidad para la redundancia, con la detección de mutaciones oncológicas, que permite dar una medicación personalizada dependiendo de la mutación que tenga el paciente. Biopsias líquidas a través de una muestra de sangre puede identificar mutaciones, puede identificar presencia de células neoplásicas. Edición genética, los TCAR-cell, vamos a ver, ya se desarrollan en algunos países de Latinoamérica, esperemos que lleguen pronto a nuestro país para el manejo de algunos pacientes con, con enfermedades, con neoplasias sumamente avanzadas y que no responden al tratamiento. La biología molecular en el punto de atención, esto se desarrolla principalmente, por ejemplo, buscando las cargas virales
de HIV en pacientes que reciben tratamiento con targa y que requieren un control de manera continua. Y el uso de la inteligencia artificial en genómica ya se utiliza en NGS, hay, en bioinformática. El NGS nos brinda una gran cantidad de información que la inteligencia artificial nos permite leer esta bioinformática masiva y poder identificar secuencias relacionadas a alguna patología, secuencias de algunos virus que estén relacionados a resistencia, etcétera. Bueno, esa es la parte de biología molecular. Vamos a ver la siguiente clase. A ver, ya. Y la siguiente clase es de... Vamos a hablar un poco del laboratorio y del trasplante. Eh, Hace pensar, en realidad, cuando ustedes hablan de trasplante, que es un tema muy complejo. Pero ¿por qué es importante que ustedes vayan teniendo conocimiento del trasplante desde pregrado? La realidad en nuestro país es que el trasplante es muy bajo. Hay muy pocos donantes. Y quienes van a educar a nuestra población en trasplantes somos todos los médicos y ustedes van a ser personal de salud. Es por eso que es importante que conozcan algo de trasplante. En esta imagen es una campaña que se hizo en el instituto para incentivar la donación de plaquetas y también de hemocomponentes para nuestros niños. En el instituto se tratan pacientes con enfermedades hematológicas que requieren transfusiones de plaquetas de manera continua. Y es por eso que se realizó esta campaña. En la imagen ven a pacientes con enfermedades hematológicas en las cuales están representando sus sueños. Muchos de estos sueños solamente se podrán lograr con un trasplante. Con un trasplante que ustedes ya de repente lo han visto en su rotación de hematología, que es un trasplante de médula ósea, conocido como un trasplante en realidad de progenitores hematopoyéticos. Pero no solamente es el trasplante de progenitores hematopoyéticos. En esta imagen, en la foto de abajo, ven una reunión de todos nuestros niños que han sido trasplantados con órganos sólidos. Trasplante de riñón, trasplante de hígado, trasplante de córnea. Y en realidad, la realidad en el Ministerio de Salud es un poco triste porque somos la única institución que trasplanta riñón en pacientes pediátricos en el Ministerio de Salud. Solamente hay una única institución en el país que lo hace a nivel del MINSA. Entonces nos habla de que todavía necesitamos crecer en trasplante y es por eso que ustedes requieren saber algo de trasplante. En esta otra imagen, en esta foto, vemos a esta niña. Esta niña fue la primera niña en el Ministerio de Salud que se trasplantó con riñón e hígado al mismo tiempo. Tuvo una evolución adecuada, una buena evolución post-trasplante, a pesar de la gran cantidad de anticuerpos que, como vamos a ver, dificultan el trasplante, pero evolucionó de forma adecuada en el post-trasplante. Vamos a ver que para el trasplante tenemos distintas barreras y dentro de ellas es la barrera inmunológica, el llamado HLA. Esta barrera impide de que cualquiera pueda ser trasplantado con cualquier órgano o cualquier célula progenitora hematopoyética. Dependiendo del tipo de trasplante, y este gráfico lo muestra muy bien, vamos a ver que hay distinta exigencia inmunológica o exigencia en cuanto a la histocompatibilidad. Vamos a ver que el más exigente trasplante a nivel de histocompatibilidad es el de médula ósea, el de trasplante de progenitores hematopoyéticos. Ese es muy exigente. La compatibilidad tiene que ser casi del 100% o del 100% como vamos a ver más adelante para poder realizarse.
Vemos que a nivel intermedio está el trasplante de riñón, no es muy exigente, y el trasplante de hígado es menos exigente aún. Una de las barreras para el trasplante de órganos sólidos es el grupo sanguíneo ABO. Y una de las preguntas que de repente se harán, ya han llevado a la parte de laboratorio de banco de sangre, lo están llevando esta semana, es ¿por qué es una barrera el grupo ABO en un trasplante de órganos sólidos si yo no estoy trasplantando o no estoy transfundiendo sangre? Es que el grupo ABO no es exclusivo de los hematíes, está a nivel del endotelio. Entonces, si está al nivel del endotelio, va a haber antígenos ABO a nivel de esos vasos. Por eso es que tiene que haber una compatibilidad ABO entre un donante y un receptor. En el caso de las células progenitoras hematopoyéticas, no es necesario una compatibilidad ABO, pero sí una compatibilidad a nivel del HLA. Las células progenitoras hematopoyéticas en el trasplante, ¿qué buscan? Ya lo han visto de repente en hematología. Una célula está produciendo una gran cantidad de células neoplásticas de manera desordenada. Entonces, tengo que eliminar esa médula ósea enferma y ponerle una nueva médula ósea. Y ese es el objetivo del trasplante de células progenitoras hematopoyéticas en el caso, obviamente, de una enfermedad oncohematológica, pero también hay enfermedades no oncohematológicas que van a requerir un trasplante, por ejemplo, las inmunodeficiencias primarias, ¿no? Entonces, ¿qué se requiere para un trasplante? Se requiere un estudio de HLA, que es el antígeno leucocitario humano, y se requiere también un estudio de anticuerpos, ver si este receptor tiene anticuerpos frente a antígenos del donante. Es como si fuese una transfusión de sangre, solamente que en vez de ver los antígenos ABO, lo que voy a ver es los antígenos HLA y los anticuerpos anti-HLA. ¿Qué es el complejo mayor de histocompatibilidad que en el hombre va a recibir el nombre de HLA? Va a ser un grupo de proteínas que fue descrito por primera vez por Jean Dussault, que van a reconocer, o mejor dicho, van a presentar antígenos a los linfocitos para que puedan tener una respuesta frente a estos antígenos presentados por este MHC o HLA. El HLA, vamos a ver que hay distintas clases. Importantes para el trasplante, el clase uno y clase 2. El clase uno se van a encontrar en todas las células nucleadas y también en las plaquetas. Recordarán que las plaquetas no son células, son fragmentos celulares. Y el clase 2 van a estar en las células presentadoras de antígenos. Célula presentadora de antígeno por excelencia, célula dendrítica, pero también va a presentar antígenos, macrófagos, linfocitos B, dependiendo de la respuesta inmune que reciban. Vamos a recordar un poco de la estructura del HLA. Como les había mencionado, hay un HLA clase uno y un HLA clase 2. El HLA clase uno está formado por una cadena alfa y una cadena beta. A diferencia del clase 2, que sí, también está formado por una cadena alfa y una cadena beta, esta cadena beta del clase uno va a ser codificada en otra región del ADN, no en el brazo corto del cromosoma 6, como es esta región alfa. Vamos a ver esta hendidura tanto en el clase uno y clase 2. Esta hendidura va a ser donde se va a unir el antígeno que va a presentar este HLA. Por ende, esta región o esta hendidura es la más polimórfica. ¿Por qué? Porque necesitan una gran variación de esta región para que se presente una gran cantidad de antígenos. Es un recurso del sistema inmune, porque así va a tener la capacidad de presentar una gran cantidad de antígenos y no limitarse a unas pocas. En el caso del MHC de clase uno, va a presentarlo al linfocito TCD8, por ende, presenta principalmente antígenos endógenos, mientras que el MHC de clase 2 va a presentar al linfocito TCD4 y va a presentar principalmente antígenos exógenos. En cuanto a la genética, el HLA se va a codificar esta proteína
va a provenir del brazo corto del cromosoma 6. Vemos que aparte del HLA clase 1 y clase 2, que recuerden, son los importantes en el trasplante, también vamos a encontrar un HLA de clase 3. El HLA de clase 3 no es muy relevante en el trasplante, pero sí en el sistema inmune, porque va a formar parte del complemento, algunas citocinas como el factor de necrosis tumoral alfa. Dentro del clase 1, que sí es relevante para el trasplante, vamos a encontrar los HLA clásicos, A, B y C. Dentro del clase 2 vamos a encontrar DR, DQ y DP. ¿Hay otros HLA? Sí, son HLAs no clásicos y que tienen otra función, más no en la parte del trasplante. Les había mencionado en la clase pasada que la parte de exones y la parte de intrones. La parte de exones son regiones codificantes, o sea, van a generar proteínas. En el caso del clase 1, recuerdan que les he mencionado, esta hendidura, que es sumamente polimorfa, va a ser codificada en el exón 2 y exón 3 del clase 1. Mientras que en el clase 2 va a ser el exón 2 que va a codificar dicha región. Vamos a ver que el HLA es sumamente polimórfico, por eso es que no es tan fácil encontrar un donante, porque hay una gran variación del HLA. Esta es la última actualización, es una actualización hasta octubre del 2025, esto se actualiza cada 3 meses, en la cual vemos que se han identificado dentro de los alelos del clase 1 más de 29.000 y dentro del clase 2 más de 13.000. Entonces, es lo que hace difícil encontrar un donante debido al gran polimorfismo del HLA. Vemos entonces que dentro del clase 1 el más polimórfico es el alelo, es el gen B, y dentro del clase 2 es el de R. Cuando ustedes tengan un estudio de HLA, van a tener distintas informaciones. Es una nomenclatura del HLA que lo voy a mencionar de manera breve, en realidad. Es más desde el punto de vista del trasplante, la información que van a tener. Primero, van a tener el prefijo HLA, el gen, en este caso es el gen A, puede ser el gen B, el gen C, el de R, el de Q o el de P. Me identifica el gen. Luego van a tener un separador. Este separador, en este caso, es un asterisco. ¿Qué me indica el asterisco? Que la metodología utilizada ha sido una prueba molecular, un PCR, por ejemplo, un NGS, por ejemplo. Luego vienen los alelos. El alelo en este caso es un 0,2, luego viene un separador, luego viene una proteína, luego viene una región sinónima que va a generar la misma proteína y luego va a venir la región no codificante. Mientras más campos tengan, mayor información van a tener. ¿Qué quiero que se lleven de esta diapositiva? No que se aprendan todo, sino que para el trasplante, por ejemplo, el trasplante de riñón, solamente requieren un campo, no requieren más información. Recuerdan que no era tan exigente desde el punto de vista inmunológico, es que no es tan exigente, no requiero tanta compatibilidad, entonces no requiero mucha información, solamente requiero un campo, nada más, excepto para las pruebas, para los trasplantes de progenitores hematopoyéticos. Si ustedes recordarán ese gráfico, son sumamente exigentes desde el punto de vista de histocompatibilidad. Entonces ahí sí requiero dos campos, ¿ya? Mientras más campos tenga, más información voy a tener y va a depender del tipo de trasplante. Estos son los distintos niveles de resolución, diferentes niveles de resolución me va a brindar distinta información. Como les había mencionado, requiero poca información para el trasplante renal, por ejemplo, entonces voy a irme a un estudio de baja resolución. Requiero un estudio, un trasplante de progenitores hematopoyéticos, entonces requiero una mayor información, tengo que tener un mayor nivel de resolución. Mientras más nivel de resolución tenga, mayor información voy a tener. Es por eso que el trasplante de progenitores hematopoyéticos recién se va a hacer desde un nivel de resolución intermedia y un nivel de alta resolución. Vamos a ver que dentro del nivel de resolución intermedia solamente voy a poder realizar el trasplante de progenitores, pero solamente emparentados,
y para alta resolución ya poder realizar el trasplante no emparentado. Distintas metodologías, no voy a centrarme mucho en esto, en la parte de las distintas metodologías que se pueden desarrollar para la tipificación HLA. Esto sí, vean que dependiendo de la resolución, va a ser el tipo de trasplante. Les había mencionado que para el trasplante de órganos no requiere en realidad de mayor nivel de resolución, un nivel de resolución baja o intermedia, suficiente para el trasplante de órganos. Pero miren, para el trasplante de progenitores hematopoyéticos sí requiero una alta resolución, ya requiero mayor información a partir de dos campos por lo menos para poder realizar este tipo de trasplante. Los tipos de trasplante, este tipo de trasplante es de progenitores, ¿ya? Principalmente. Eh, ya lo deben haber revisado en su rotación de hematología. El trasplante, dependiendo del donante, lo puedo clasificar. Un trasplante autólogo, en cual mi donante soy yo mismo, y un trasplante alogénico. Dentro del trasplante alogénico, que es un trasplante en el cual es un individuo diferente que me va a dar su órgano o sus células progenitoras hematopoyéticas, va a ser un trasplante singénico, en el cual es un gemelo univitelino, o sea, no va a tener un ADN diferente, me puede donar. O puede ser un halogénico en el cual puede ser un halogénico emparentado o un halogénico no emparentado. Emparentado es que me va a donar mi hermano o mi padre y no emparentado un completo, una persona completamente desconocida. ¿Cómo se hace la búsqueda de los donantes? Esto es orientado a las células, al trasplante de médula ósea que ya lo deben haber visto. En el trasplante de médula ósea, como les había comentado, hay una alta exigencia inmunológica. Entonces, el trasplante de progenitores hematopoyéticos tiene que ser idéntico a nivel del HLA. El HLA se hereda por llamados haplotipos. Un haplotipo del padre y un haplotipo de la madre. Por ejemplo, tenemos acá que mi padre es un haplotipo verde y un haplotipo azul. La madre es un haplotipo rojo y un haplotipo celeste. ¿Cómo se heredan? Voy a heredar un haplotipo del padre y un haplotipo de la madre. En este grupo de hermanos tenemos las cuatro posibilidades. Un rojo, un verde, un rojo, un azul, un celeste, un verde, un celeste, un azul. Cada uno tiene un haplotipo del padre. Entonces, tienen un paciente que está en búsqueda de un mejor donante. Necesito de que sea 100% idéntico. ¿Dónde voy a buscar a su mejor donante? En los hermanos. Porque mis hermanos tienen una probabilidad de hasta el 25% de ser idénticos, de compartir ambos haplotipos. ¿Ya? Eso se llama un trasplante, como dice así, full match o idéntico. Hay un grupo de trasplante de progenitores hematopoyéticos en la cual solamente se comparta un haplotipo. Eso se llama trasplante haploidéntico. Acá lo podré buscar en mis hermanos o eh, de manera inequívoca en realidad en mis padres, porque mis padres me van a donar siempre un haplotipo. Este es otro ejemplo en el cual vemos acá el padre y la madre, acá ya vemos que se han identificado cada uno de los alelos, acá está el A1, B8, DR3, DQ2, A2, B44, DR7, DQ2, y en el caso de la madre, un A3, un B7, DR2, DQ1, A11, B60, DR4, DQ4, los cuales cada uno de estos va a generar un haplotipo y cada haplotipo está de un color diferente. Ven acá el azul, el verde, el morado y el rojo. Y como les había explicado en la anterior diapositiva, estos se heredan cada uno de un padre. En este caso, vamos a ver de que pueden haber recombinaciones. Por ejemplo, acá estoy viendo una recombinación en la cual yo esperaría de que este haplotipo que viene del padre sea un A1, un B8, un DR3, un DQ2, pero se ha dado una recombinación
En vez de una 1 hay una 2. ¿Y este A2 de dónde viene? Del otro haplotipo. A esto le denominamos recombinación y sí se va a dar generalmente en los extremos, a nivel del A y a nivel del DQ principalmente. Una vez identificado el HLA, si están frente a un donante idéntico, o sea, he encontrado un paciente que tenga el mismo HLA, ¿se puede dar el trasplante? Sí. ¿Requiere una identificación de anticuerpos anti-HLA? No, porque es idéntico. No va a tener un antígeno diferente. Sin embargo, si están frente a un trasplante en el cual no hay similitud del HLA, por ejemplo, un haploidéntico, por ejemplo, en un trasplante renal, sí requieren un estudio de detección de anticuerpos anti-HLA. ¿Y cómo una persona se sensibiliza? Se va a sensibilizar por embarazos previos, por transfusiones sanguíneas o por un trasplante previo. Estas situaciones generan la exposición de una persona a antígenos anti-HLA y a la posibilidad de generar anticuerpos anti-HLA. Hay una prueba se llama el PRA, en el cual tienen una perla con distintos antígenos HLA y se van a pegar el suero o el anticuerpo que esté presente en este suero de este paciente, de este receptor. Hay unas pruebas mucho más específicas que se llama Single 1 y Single 2, que ya va a ser una perla con un antígeno específico en el cual van a buscar la identificación de un anticuerpo específico. Y estas son pruebas de histocompatibilidad, ¿ya? Vamos a ver estos ejemplos. En este caso, se ha iniciado una prueba de histocompatibilidad, esto es para progenitores hematopoyéticos, en el cual se ha estudiado al paciente, ven el estudio de HLA del paciente, se ha estudiado el locus A, B, C, DR y DQ, y se ha buscado en un primer momento en los hermanos, porque los hermanos tienen un 25% de probabilidad de ser idénticos, y este paciente ha tenido suerte. Ambos hermanos dentro del estudio son idénticos, comparten los mismos locus en clase uno y en clase 2, por lo cual tanto el hermano uno como el hermano 2 son ideales para el trasplante. Vemos otro estudio en el cual se estudió a los padres. ¿Por qué? Porque de repente este paciente no tiene hermanos o de repente sus hermanos son muy pequeños para ser su donante. Entonces vemos que acá se ha buscado entre los padres si hay una coincidencia. Y vemos, por ejemplo, acá todo este haplotipo celeste de arriba es el que presenta el papá. Entonces podemos decir que son haploidénticos porque comparten un haplotipo. En este caso vemos de la mamá también comparte todo el haplotipo rojo, entonces es haploidéntico con la madre. Otro estudio de histocompatibilidad. En este caso se estudió al hermano. Lamentablemente el hermano no era idéntico, pero sí haploidéntico. Y se amplió el estudio con los padres, ¿no? Vemos que acá se han estudiado los haplotipos del padre y de la madre. Y vemos que los hijos han heredado un haplotipo de cada uno. Este es un estudio de anticuerpos. Por ejemplo, este paciente ya no tiene hermanos, entonces no puedo hacer un trasplante idéntico, voy a hacer un trasplante haploidéntico. Como se ha planteado un trasplante haploidéntico en el cual solamente hay una coincidencia de un haplotipo, se tiene la otra mitad de antígenos extraños. Entonces tengo que ver si este receptor tiene anticuerpos frente a ese haplotipo que no hay una coincidencia. En este caso se hizo un estudio de anticuerpos y no hay la presencia de anticuerpos, por lo cual el trasplante sí se podría dar. En este otro caso, también tengo un estudio del paciente y en este caso solamente se estudió a la mamá. Por distintas circunstancias no se pudo estudiar al padre. Se vio que la madre es haploidéntico porque este haplotipo, el rojo, es el que comparten. Se tiene que hacer un estudio de anticuerpos para ver si tiene un anticuerpo específico frente a este haplotipo morado que no comparten. Se hizo un estudio de anticuerpos y sí se detectó anticuerpos, pero no son anticuerpos específicos frente a este haplotipo morado, por lo cual no se ha identificado anticuerpos donante específico y el trasplante sí se podría dar.
Diferente es esta situación. Vemos que en este caso la madre tiene un haplotipo diferente que es el morado y vemos que en el estudio de anticuerpos se han detectado anticuerpos específicos contra la madre. Estos anticuerpos que están señalados de rojo se llaman anticuerpos donante específico y van a impedir el trasplante porque el paciente ya tiene anticuerpos frente a antígenos de la madre. En este otro caso, vemos que también se ha hecho el estudio del paciente con la mamá y hermanos. Vemos que que comparten distintos haplotipos. Sin embargo, se han encontrado anticuerpos que frente a dos antígenos, el DR4 y DR16. Vemos que este DR4, este anticuerpo donante específico, está presente en la mamá y está presente en esta hermana. Vemos que este R16 está presente en esta otra hermana y esta otra hermana. Entonces, todos sus potenciales donantes tienen anticuerpos frente a ellos, por lo cual el paciente se ha quedado sin un donante emparentado y tendrá que buscar en una lista internacional un donante no emparentado. En nuestra institución entonces se hace este flujograma. Hacemos un paciente que necesita un trasplante de progenitores hematopoyéticos, buscamos su mejor donante dentro de sus hermanos con la probabilidad de buscar o de encontrar, mejor dicho, un donante idéntico. Se hace el estudio molecular del HLA A, B, C, DR, DQ. Si se encuentra un hermano idéntico, se hace el trasplante. Si no, hay que buscar dentro de sus padres un haplo idéntico, o sea que compartan la mitad del HLA. Se encuentra la mitad del HLA. Hay que ver si este receptor tiene anticuerpos frente al haplotipo no idéntico. Y se hace un estudio de PRA y si es positivo, un estudio de Single para la identificación de anticuerpos donantes específicos. Las fuentes de progenitores hematopoyéticos, ustedes ya habrán visto también su relación de hematología, puede ser cordón umbilical, en realidad la obtención de células de progenitoras es muy escasa, lo otro es la obtención a través de punción de médula ósea y la más utilizada en la actualidad es de sangre periférica, ¿no? Entonces, tienen un paciente que requiere un trasplante de progenitores, se le busca el mejor donante, se identifica el mejor donante. Una vez identificado el mejor donante, hay que extraerle sus células progenitoras hematopoyéticas. Para esto, hay que hacer primero una movilización de células progenitoras hematopoyéticas. Se le brinda un factor estimulante de colonias, un filgastrin a este donante, para que produzca una mayor cantidad de células progenitoras hematopoyéticas en periferia. Pero para esto, en manera paralela, al paciente hay que prepararlo para esta recepción de esta nueva médula. Se le da un tratamiento de acondicionamiento en la cual se busca destruir su médula ósea para que pueda recibir a la nueva. Luego se hace el trasplante, que es como una transfusión de sangre en realidad. Se transfunde estas células progenitoras hematopoyéticas, las cuales van a ir a la médula ósea y van a generar nuevas células hematopoyéticas. ¿Cómo se hace el control de injerto post-trasplante de progenitores hematopoyéticos? Vamos a hablar rápidamente del llamado quimerismo. El quimerismo, ¿qué consiste? Ustedes recordarán esta imagen de esta bestia de la mitología griega que está formada, que tiene cuerpo de cabra, tiene una cabeza de león y una cola de serpiente, que era llamada una quimera. Está formada por distintas especies. En el caso del progenitor hematopoyético, la quimera, denominamos a aquella persona que tiene dos materiales genéticos, una de su donante y la propia. Y esta es generada porque se ha dado un trasplante de progenitores hematopoyéticos. Entonces, este ADN de este donante me va a permitir el control post-trasplante. Se evalúan, hay distintas metodologías, pero voy a evaluar los llamados STR o Short Tandem Repeats. ¿Qué es lo Short Tandem Repeat? Yo les había mencionado que hay regiones del ADN no codificantes.
Estas regiones del ADN no codificantes tienen regiones en tándem o regiones repetitivas que van a permitir la identificación humana. Son utilizadas en exámenes de medicina forense, en exámenes de paternidad y también nos permite la evaluación post-trasplante. Entonces, rápidamente, solamente es una mención para que tengan conocimiento de lo que es un quimerismo. Un quimerismo es un paciente post-trasplantado que va a expresar ADN de su donante y también puede expresar ADN propio. En el objetivo de un trasplante de progenitores hematopoyéticos, yo busco que en el post-trasplante solamente se exprese ADN del donante, porque busco que la reconstitución hematopoyética solamente sea del donante. Si encuentro ADN del receptor en el post-trasplante, me indica que ese injerto no está yendo bien. ¿Está bien? Entonces acá vemos un ejemplo de, se le hace un perfil pretrasplante, un perfil de identidad del donante y del receptor, y estas son las evaluaciones post-trasplantes, en las cuales yo identifico qué material genético se está expresando. En este caso, voy a ver que estos marcadores que he identificado en el pretrasplante solamente son marcadores del donante, por lo cual puedo extrapolar que el ADN que se está expresando es únicamente del donante. Entonces, el injerto va bien. ¿Qué, a partir de cuánto va bien? Yo voy a identificar que el quimerismo puede ser mayor del 95%, lo cual me indica que la quimera es completa, entre un 5 a un 95% es una quimera mixta y menos del 5% me está indicando de que la quimera no hay. Hay ausencia de quimera. Solamente se está expresando ADN del receptor, por lo cual el injerto va mal o se ha perdido. Vemos este otro ejemplo en el cual la quimera es del 87%, que me indica que es una quimera mixta. Vemos que también en esta otra línea también es una quimera mixta. En este otro caso, vemos que se ha identificado en el post-trasplante, en el día 500 después del post-trasplante, encontramos ADN del donante, ADN del receptor previo al trasplante, y en el post-trasplante solamente se ha identificado ADN del receptor, por lo cual la quimera está ausente y el injerto se ha perdido. Estos otros estudios que realizamos a nivel de laboratorio para el control post-trasplante. Y bueno, esa es la parte de biología molecular y la parte de también de laboratorio del trasplante. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta. Sé que son temas un poco densos, un poco complejos, pero es más que nada para que tengan una noción, una referencia de lo que es trasplante y biología molecular. ¿Alguna pregunta? Si no tienen alguna pregunta, bueno. Si no tienen ninguna pregunta, con esto concluimos la clase de biología molecular y la clase de trasplante. Gracias, doctor. Listo, gracias.